Buenos días a todos, bienvenidos a ESADE Madrid. Mi nombre es Mario Lara, soy el director de ESADE Madrid y director del Centro de Gobierno Corporativo de ESADE. Gracias por acompañarnos a esta sesión de presentación de nuestro informe Consejos de Administración INIS Friendly. La verdad que nos costó encontrar el nombre para titular el estudio, porque tenía que ser algo que representara de alguna manera el contenido de la investigación que hemos desarrollado estos meses de atrás, un equipo del Centro de Gobierno Corporativo y de Diligent. Doy la bienvenida a Laura Espinosa, que nos acompaña en la presentación del estudio, pero que fuera lo suficientemente corto como, porque si les cuento el nombre original, que lo verán en el informe, son como 4 líneas, o sea que lo dejo ahí para que lo descubran cuando tengan acceso al estudio. Pero en el fondo lo que queremos de alguna manera es ver, y yo creo que esta es la base del estudio, qué relación existe entre algunas prácticas de buen gobierno, de eficiencia en el gobierno corporativo de las compañías y el performance, el rendimiento, los resultados en el ámbito medioambiental y social. Esa es un poco la pregunta a la que queríamos dar alguna respuesta y espero que en el detalle de las conclusiones pues, demos claridad sobre algunos de estos puntos. El Centro de Gobierno Corporativo, que me van a permitir, aunque sea un 30 segundos de publicidad, es una iniciativa que impulsamos desde ESADE con la ayuda de un grupo de empresas que la verdad que generosamente nos apoyan, no, más allá de lo financiero, que también, porque esto al final requiere recursos, esfuerzo, personas, tiempo, sobre todo nos apoyan con recursos, ¿no? Como es en este caso uno de nuestros socios, Diligent, que nos ha aportado información maravillosa de 5.000 empresas en el mundo alrededor de esta materia, y ahora Laura nos contará. Es una iniciativa, como les digo, de ESADE, junto con empresas como Diligent, PwC, Georgeson y la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, que también colabora con nosotros a la hora de organizar algunos eventos y algunas sesiones de actualización para nuestros antiguos alumnos. He dado el agradecimiento a Laura y a Diligent, especialmente en este caso, porque nos han aportado la base de conocimiento, una parte de la base de conocimiento sobre la que hemos podido trabajar, y ahora le dejaré a ella que nos cuente algunas de las cosas a las que hemos concluido, sobre las que hemos concluido. Y agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando, llevamos meses trabajando con esta información, con estos datos, un equipo en el caso del Centro de Gobierno Corporativo en el que se ha involucrado desde la presidenta de nuestro Research Advisory Board, que es Ruth Aguilera, es una profesora maravillosa visiting de ESADE que habitualmente trabaja en Boston, en Northeastern University, y colabora con nosotros. A nuestra super investigadora Paula Infantes, que está ahí escondidilla en la cuarta fila del auditorio, Casia, que fue su research assistant. Ese ha sido el equipo del Centro de Gobierno Corporativo, y con un equipo de Diligent, Rocío Arrarte, que no está aquí, y Edna, que luego el apellido de Edna, la verdad que ahora no lo recuerdo. Bueno, Edna, que es otra profesional de Diligent de Estados Unidos, de su Research Institute de Diligent en Estados Unidos. Pues no quiero consumir más tiempo en introducciones, presentaciones. El acto tendrá 2 partes. Una primera donde Laura y yo vamos a contarles los highlights, las grandes conclusiones del estudio, y una segunda parte donde nos acompañarán 2 consejeras fantásticas, maravillosas, Ana Peralta y Mamen Gómez de Barreda, y donde vamos a tratar un poco de dialogar alrededor de algunos de los ámbitos en los que de conclusión del estudio, y creo que estará bien escuchar un poco sus opiniones y sus entendimientos de los porqués, ¿no?, de algunas de las cosas que vamos a ver a continuación. Así que, sin más, Laura, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, bienvenidos a todos. Es un placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros en ESADE, que consideramos también nuestra casa, como socios también del Centro de Gobierno Corporativo, que es un proyecto al que nos unimos desde el principio, porque desde Diligent no solamente somos proveedores de herramientas de gobierno corporativo, riesgos, cumplimiento, ahora también de ESG, sino que también promovemos las mejores prácticas y publicamos estudios de investigación, comentaremos alguno de ellos también durante nuestra sesión de hoy, porque nuestra misión fundamental es impulsar el buen gobierno corporativo de las empresas. También comentar que bueno, pues tenemos la red más amplia de consejeros y de clientes. Tenemos más de 25.000 clientes, más de 1 millón de usuarios. Algunos de vosotros estáis aquí, consejeros ejecutivos que utilizáis nuestras herramientas. ¿Puedes ir pasando? Sí. Vamos a empezar hablando un poco de los objetivos del estudio. Como comentaba Mario, bueno, sabéis, cada vez más los asuntos extrafinancieros ocupan un papel más relevante en las agendas de los consejos y no solamente preocupan a inversores, accionistas, también la sociedad en general. A raíz de la pandemia del COVID, bueno, pues se ha empezado a interesar por estos temas. Últimamente habíamos observado que existían muchos estudios sobre sostenibilidad, pero echábamos en falta que existiera algún estudio que precisamente relacionara las buenas prácticas de gobierno corporativo con los buenos rendimientos en los asuntos sociales y medioambientales. Y pues precisamente con ese fin hemos creado este estudio. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo que se han analizado ha sido los consejos de 5.295 compañías en más de 50 países, y para esto se han utilizado 2 bases de datos. Como ha mencionado también Mario al principio, por un lado se ha utilizado la base de datos de Sigilytics, de Diligent, que es una herramienta de análisis de gobierno corporativo que lo que hace es buscar información pública de las empresas y analizar el estado de salud de sus consejos de administración. Pues se fija en temas como la composición del consejo, el expertise de los miembros. Ahora vamos a entrar en más detalles. Los años que llevan en el cargo y bueno, pues luego nos puede dar ese estado de salud o identificar ciertos gaps. Es interesante destacar que esta información lo que nos da es la foto de cómo se ve el consejo desde fuera, no como lo vemos nosotros, sino como lo están viendo los accionistas o los proxy advisors. ¿Qué es lo que utiliza? Pues una metodología propia, vamos a ver parte de ella. Utiliza inteligencia artificial y un grupo de analistas que depuran los datos y pues como os decía, nos ofrece esta imagen de cómo se ve el consejo desde fuera. Otra base de datos que se ha utilizado es la de Refinitiv Workspace para obtener datos sobre la E y la S. ¿Pasamos? Vale. Algunos aspectos a destacar de la muestra, como podéis ver en los gráficos, más del 50% de las compañías analizadas se encuentran en Estados Unidos. Lo mencionamos, luego Mario entrará en detalles porque bueno, esto va a generar algunos sesgos a la hora de analizar la información. También destacar que 1 de cada 4 compañías pertenece al sector financiero y también hemos separado los países de origen legal civil de los países de origen legal común, porque se han observado diferencias significativas en los rendimientos de cada uno de los tres pilares. Casi el 70% de los datos provienen de países de origen legal común. Creo que tú también luego haces alguna mención al respecto. Pero bueno, para que entendáis los datos que hemos estado analizando. Pasamos a ver el análisis del pilar de la G, de gobierno corporativo, y que nos va a hablar sobre
pues eso, la eficacia del Consejo y el expertise como variables que forman parte de este pilar. ¿Y cómo lo hemos hecho? En Diligent hemos desarrollado una serie de 13 prácticas para cuantificar el grado de eficacia de un consejo y cada variable se asocia a una mejor o peor eficacia del consejo. Por ejemplo, cuando hablamos de igualdad de género, un equilibrio de 50% hombres, 50% mujeres, se asocia con una mayor eficacia del consejo. Entonces, cuanto más cerca estemos de ese equilibrio, mejor puntuación se obtiene en esta variable de eficacia del consejo. Vamos a explicar no todas las variables, algunas de ellas quizá las no menos obvias, ¿no? Cuando hablamos de consejero entrecruzado, lo que está analizando esta variable es el número de consejeros de una compañía con posiciones en otros consejos. En este caso, el impacto que tiene esta variable es negativo. Cuanto más consejeros entrecruzados, menor es la eficacia del consejo. Y lo mismo sucede con el consejero desbordado. Se considera que un consejero está desbordado cuando se sienta en 3 o más consejos. En este caso también el impacto sería negativo. Comentar también un classified board es aquel en el que algunos consejeros sirven al consejo por un número determinado de años sin que tenga que ser reelegidos por los accionistas. En algunos países anglosajones se considera una buena práctica de gobierno corporativo porque garantiza la permanencia de los consejeros. Aquí se considera una malísima práctica porque en realidad estás bloqueando un consejo cuando a lo mejor está tomando decisiones que no son adecuadas o que lo están haciendo de forma lenta, ¿no? En este estudio, y de acuerdo con los criterios de Diligent, también contar con un classified board, en este caso, puntuaría de forma negativa, tendría un impacto negativo. Pasamos a ver, algunos de los datos sobre estas prácticas que hemos encontrado en las empresas analizadas, pues el 25% de las posiciones de los consejos están ocupadas por mujeres, un 82% de las posiciones del consejo están ocupadas por consejeros locales. El tener distintas nacionalidades también puntúa de forma positiva a la hora de medir la eficacia y la edad mínima media de los consejeros es de 51 años y la máxima media es de 72. No quiere decir que no haya consejeros más jóvenes y más mayores también. Y luego, otros datos a comentar. El 71% de los consejeros son independientes. El nivel perfecto de independencia del consejo sería contar con un 100% de consejeros independientes, pero bueno, esta media que ha salido de la muestra está bastante cerca de ese número. Algo también importante que destacar es que solamente el 28% de las compañías tiene un consejero independiente coordinador. En nuestro modelo de gobierno corporativo, esta figura se corresponde con el Senior Independent Director o el Lead Independent Director. Y el 19% de las compañías tienen lo que hemos llamado dualidad del CEO, es decir, que la figura del presidente consejero delegado recae sobre la misma persona. También, en el caso en el que existe dualidad del CEO, se considera que la eficacia del consejo es menor. Y vamos a hablar ahora del expertise, que era una de las prácticas que veíamos y que se ha dividido también, según esta metodología de Diligent, en 8 áreas distintas. Esta variable lo que hace es analizar las áreas de expertise que están representadas en el consejo. Un equilibrio perfecto sería tener todas las áreas de expertise representadas, al menos por una persona del consejo. Cuantas más áreas estén representadas, mejor puntuación se obtiene en la eficacia del consejo, ¿no?
Cuando hablamos aquí de expertise internacional, es importante no confundir, cuando veíamos en la parte de las prácticas, tener presencia internacional. Allí se refería a tener distintas nacionalidades representadas en el Consejo de Administración, y aquí lo que estamos hablando es de personas que en su carrera profesional hayan tenido desempeño en el extranjero, en distintos cargos, pero que hayan trabajado fuera de España. Por ejemplo, ¿cuándo se otorga el expertise en gobierno corporativo? Pues cuando la persona cuenta con un background como secretario de la compañía o legal, en el área legal, o compliance officer. Tecnología. Este es un tema un poco... no sé cómo calificarlo porque, bueno, estamos diciendo que esta herramienta nos da la imagen de cómo se nos ve desde fuera en base a pues, unos criterios objetivos. Para yo tener concedido el expertise en tecnología, o bien tengo que tener un doctorado en ciencias de la información o tengo que tener una experiencia equivalente en departamentos de sistemas a lo largo de mi carrera. Si yo, por ejemplo, he prestado mis servicios en Microsoft en el área de recursos humanos, eso no me va a conceder esa experiencia en tecnología. Entonces, bueno, o si soy muy techie y me meto mucho en casa en temas tecnológicos, realmente tiene que ser una experiencia o una formación que esté contrastada. Y ya por finalizar, bueno, los expertise que han resultado de la muestra analizada, precisamente con diferencia el menos desarrollado es el de tecnología, porque solamente el 8% de los consejeros en la muestra analizada cuentan con él. En cuanto al porcentaje medio de mujeres en los consejos, según el nivel de expertise en cada una de las 8 áreas, hemos visto que es mayor para altos niveles de expertise en todas las áreas. Esto es en línea con lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en muchos consejos de las compañías cotizadas, que se han incorporado mujeres consejeras, justificándolo con la incorporación de aportar determinadas áreas de expertise, ¿no?, dentro de los consejos. También aquí me gustaría mencionar un estudio del Instituto Diligent que realizamos hace un mes sobre diversidad y liderazgo en los consejos, del que resultaba que las áreas en las que las mujeres aportan expertise a los consejos no son las tradicionales, puesto que estamos hablando de áreas pues, como pueden ser recursos humanos, marketing o sostenibilidad. Y bueno, y también este mismo estudio, importante destacarlo, mencionaba que había más mujeres consejeras que aportan un expertise en tecnología que hombres. Y bueno, por último, la expertise más representada es el liderazgo. No es una sorpresa porque la cantera de los consejos de administración suele ser el comité de dirección, y también de ahí, bueno, pues que se esté intentando fomentar o que se deba fomentar que haya más mujeres en los consejos de administración para que podamos alimentar esa cantera de futuras mujeres consejeras. Y bueno, pues hasta aquí la parte de análisis de la G. Te cedo la palabra para que continúes. Muchas gracias, Laura. Hay muchos titulares de lo que has contado, pero quizás me quedaría con uno de los últimos, ¿no? La incorporación de mujeres a los consejos, con los datos de estas 5.200 empresas, podemos decir que está enriqueciendo o está aportando expertise concretos que mejoran la eficacia del gobierno de esas compañías. Yo creo que es un hallazgo pues francamente interesante con una muestra tan grande de compañías que hemos analizado. Y ahora vamos a vincular algunas de estas prácticas de eficacia del Consejo, del buen gobierno, con los pilares medioambientales y sociales que, como hemos comentado al inicio, pues los hemos obtenido de Refinitiv Workspace, ¿no? Yo creo que no nos va a sorprender que, al menos a nosotros,
que hemos trabajado sobre ellos, que cuando hemos agrupado las compañías analizadas por jurisdicciones, por países, pues los países que mejor puntúan o que mejor califican son, por ese orden, cuando consideramos las 3 dimensiones del ESG, la medioambiental, social y de gobierno, Francia, Suiza, España son los países o jurisdicciones cuyas compañías mejor puntúan en las 3 variables. Luego veremos algunos cambios cuando quitamos las variables relacionadas con el gobierno, porque las vamos a medir con las 13 prácticas de Diligent, y hay ligeros cambios. Para los que no están habituados a la herramienta, a las calificaciones que se obtienen en Refinitiv, decirles que utilizan aproximadamente más de 450 variables. De esas 450, 186 en concreto son las que se evalúan y puntúan en las calificaciones que obtienen las compañías, y decir que aproximadamente el 11% de las compañías analizadas puntúan con una calificación de A, el 35% en una calificación B. La A es un desempeño excelente en materia de ESG y alta transparencia, el B es un buen desempeño y transparencia por encima de la media, 35%, un 40% es donde está, se agrupa el mayor volumen de compañías. Tienen calificación C, desempeño satisfactorio y una transparencia moderada, y un 14% califican como D, que es un pobre desempeño ESG y transparencia insuficiente. Ven que los países generalmente que mejor puntúan son los de origen legal civil, los continentales europeos fundamentalmente, y los que peor califican con esta metodología son los de origen de legal común o anglosajón, si queremos de alguna manera simplificarlo, aquellos que sus marcos normativos se rigen más en base a doctrina y jurisprudencia, ¿no? Yo creo que este es un dato interesante que luego, si hacemos un poquito de zoom, quitamos la valoración de la G para centrarnos en el performance medioambiental y social, pues hay ligeros cambios. Suiza desaparece del top 3 y ese top 3 se queda Francia, España e Italia. Japón aparece como segundo país que mejor califica en términos medioambientales. Y luego volvemos al mismo orden de Francia, España e Italia cuando consideramos exclusivamente el pilar social. Si lo miramos por los sectores donde se agrupan estas casi 5.000 empresas, pues son siempre los mismos, ¿no? Suministros, materiales y consumos básicos. No están puestos ahí los sectores que peor califican, pero para satisfacer la curiosidad de alguno diré que son energía, finanzas y sanidad, ¿vale? En esas 5.000 empresas y esos 50 países. Las variables en el ámbito medioambiental se agrupan en tres grupos: emisiones, uso de recursos e innovación medioambiental. Y las variables sociales tienen que ver con la gestión de empleados, los derechos humanos, el impacto en la comunidad y la responsabilidad del producto. Y ya que hemos visto variables de eficacia de gobierno y impacto medioambiental y social, pues ahora vamos a tratar de conectarlas, y cuando las conectamos y vemos las correlaciones que salen, pues llegamos a algunas conclusiones que nos permiten identificar de alguna manera qué variables de eficacia del Consejo son las que mejor desempeño medioambiental y social pueden generar, ¿vale? En este sentido, la estrella, sin lugar a dudas, son los consejos diversos. Y por este orden, cuando tenemos consejos diversos, acercándonos a ese 50-50 en materia de género, se asocia con más intensidad a un mejor desempeño medioambiental y social. A continuación, la diversidad de nacionalidad, es decir, la integración en nuestros consejos de profesionales de diferentes nacionalidades. Edad, la tercera. Y la cuarta, la diversidad
en expertise, en esos 8 expertise que nos ha, de acuerdo con la metodología de Diligent, hemos analizado. Insisto, y las mujeres aportan en esas 5.200 empresas expertise diferentes que enriquecen el Consejo. Yo creo que ese es probablemente el titular. Segundo gran titular, tampoco nos va a sorprender. Consejos independientes, pero específicamente en algunas variables de las que hemos analizado en materia de independencia. En particular, disponer de un consejero independiente coordinador. Y en segundo lugar, consejeros independientes que no lleven muchos años o tengan todavía poca antigüedad, poco tenure en el desempeño de su rol de consejeros independientes, son las variables dentro del ámbito de independencia que más se asocian con un mejor desempeño medioambiental y social. Yo creo que un segundo aspecto. Y verán que no mencionamos el porcentaje de independientes dentro del Consejo, porque la realidad es que no podemos concluir que tenga una asociación positiva o un impacto positivo, en este caso, con un mejor desempeño medioambiental y social. Podríamos decir que es casi neutro en este sentido. Eso sí, el consejero independiente coordinador, y si esos consejeros independientes llevan poco tiempo sirviendo en el Consejo, eso sí podemos afirmar que está asociado con un mejor desempeño medioambiental y social. Si nos vamos al segundo bloque, ¿qué expertise se asocian a un mejor desempeño? Pues también tenemos algunas conclusiones interesantes, ¿no? La primera de ellas es que todos los ámbitos que hemos analizado, esos 8 prácticas de expertise que de acuerdo con la metodología de Diligent hemos clasificado a los consejeros de esas 5.000 empresas, todas ellas, menos una, ahora mencionaré cuál, están asociadas a un mejor desempeño medioambiental y social. Especialmente la experiencia internacional. Es probablemente la que más se asocia, más asociación tiene con los mejores desempeños medioambientales y sociales con los datos que nos ha aportado la base de Refinitiv. La siguiente es la de gobierno corporativo. Como ha comentado Laura, aquí se integran los profesionales que han tenido responsabilidades en secretarías de consejos, en liderazgo de departamentos legales, de compliance, expertos en gobierno corporativo, del ámbito académico también. Ese conjunto de profesionales es el segundo ámbito de expertise que más aporta o más se asocia a ese mejor desempeño medioambiental y social. La tercera es la experiencia ejecutiva que se identifica con posiciones de comité de dirección en compañías. Y la única excepción es la que está ahí y es también, en este caso, la asociación es negativa, es concentración de consejeros que pertenezcan al mismo sector o industria de la que es la compañía. Es la única variable que se asocia negativamente al desempeño medioambiental y social. Yo creo que es contraintuitivamente no está ahí, pero quiero mencionarlo, luego lo podemos comentar en el diálogo. Consejos más grandes se asocian a un mejor desempeño medioambiental y social. Digo contraintuitivamente porque el tamaño del consejo tradicionalmente lo hemos entendido en la comunidad de gobierno corporativo como una variable negativa de buen gobierno, por lo tanto, contraria a la eficacia del consejo. Pero hay una razón. Aquí los académicos se han esforzado en encontrar una razón, y la razón puede estar en que estadísticamente consejos más grandes tienen la posibilidad de tener incorporadas expertos en algunas de las áreas de expertise que mejor asociación tienen con el desempeño medioambiental y social. Puede estar por ahí la explicación, no podemos, si acaso, debatirlo. Hemos también analizado en este conjunto de empresas, en esta muestra, aquellas que disponen de una comisión de sostenibilidad. Es decir, que también tenemos algunas limitaciones.
entiendan ustedes que estamos utilizando información pública y en la manera en la que el naming de las comisiones se reproduce en las configuraciones de los consejos y se publica en los reportes públicos, pues obviamente puede estar condicionando. Pero en términos generales la muestra es tan amplia que estamos seguros que la tendencia que marca va por ahí. Solamente el 12% de las compañías cuyos datos están en estas bases de datos reportan que disponen de una comisión de sostenibilidad. O que se identifica en el naming de las comisiones el ámbito de la sostenibilidad, que quizás está mejor expresado así. Claramente, el que más del 50% de la muestra sea de empresas americanas, el siguiente casi 11% es del Reino Unido, jurisdicciones donde la práctica de disponer de una comisión de sostenibilidad es más baja. De hecho, Estados Unidos es la jurisdicción donde menos compañías reportan disponer de una comisión de sostenibilidad. Solo el 6% de ese 52% de compañías lo han reportado. Pues obviamente está influyendo en esta conclusión, obviamente. Pero aquellas que disponen, esas 600 y algo empresas que nos han reportado que tienen comisiones de sostenibilidad, claramente está asociado a un mejor desempeño medioambiental y social. Y aquí, desde el ámbito académico, la pregunta, que no tenemos respuesta para ella, es si fue antes el huevo que la gallina. Es decir, si aquellas compañías que tenían mejor desempeño medioambiental y social decidieron crear una comisión de sostenibilidad, o aquellas compañías que crearon una comisión de sostenibilidad son las que ahora identificamos con los datos de performance ESG que tienen mejor desempeño en este ámbito. Como no lo resolvemos, pues nos emplazamos a futuros estudios que hagamos a ver si somos capaces de hacer el tracking en este sentido y poder llegar a una conclusión que podamos compartir con todos ustedes. He mencionado que países, Estados Unidos en particular, Japón es otro país que tiene muy pocas comisiones de sostenibilidad, pero qué países en las muestras que han aportado a este estudio tienen más comisiones de sostenibilidad. Pues y tienen un volumen de compañías que están entre 100 y 100 y pico en la muestra que hemos considerado, ¿no? Italia, 2/3 partes de las compañías. Y aquí estamos hablando de compañías que no están en el índice estrella italiano, en el MIB, sino estamos hablando de 100 y pico compañías, exactamente igual que en Francia, que no estamos hablando del CAC 40, sino del conjunto de las compañías cotizadas que han reportado datos a estas bases de datos, ¿no? Se han capturado en estas bases de datos. Italia el 66%, Francia el 37%. En España, básicamente está muy concentrado en el IBEX, aunque yo creo que con la velocidad a la que va el desarrollo de estas comisiones de sostenibilidad en las configuraciones de los consejos, 2/3 partes de las compañías que en el IBEX hoy tienen comisiones de sostenibilidad, sean específicas o sean, entre comillas, como nosotros las denominamos, híbridas, ¿vale?, se han creado desde el 2018 hacia acá. Estamos seguros que dentro de 4 años probablemente eso habrá bajado al resto del mercado clarísimamente. Y por terminar y dar paso al diálogo, de todo lo que hemos hablado, pues nosotros al menos lo concluimos en 6 puntos, ¿no? Claramente la diversidad en todas sus dimensiones, especialmente género y nacionalidad, impactan positivamente en el desempeño medioambiental y social de las compañías analizadas. Hay también algunas otras prácticas que impactan en ese desempeño, ya lo hemos visto, la independencia, eso sí, medida con algunas variables específicas que les he comentado, y el tamaño, en este caso, cuanto más tamaño, está mejor asociado a un desempeño medioambiental y social. Existen algunas diferencias cuando desglosamos las dimensiones medioambientales y sociales. Y no las hemos mencionado en las conclusiones, pero alguna les invito a que lo lean, hay mucho detalle en el estudio, pero algunas interesantes. Por ejemplo, un mayor porcentaje de consejeros independientes puntúa
os ha asociado a un peor desempeño en materia medioambiental. Lo dejo ahí, son los datos. Disponer de un plan de sucesión, que han visto que no lo identificamos porque no es significativo en el conjunto de las variables medioambientales y sociales, pero si consideramos solo la variable medioambiental, el disponer una compañía o reportar que tiene plan de sucesión para su CEO, está asociado a un peor desempeño medioambiental. Razones que desde el ámbito académico se nos ocurren que pueden tener relación con ello, pues que quizás ese tipo de compañías que han hecho un esfuerzo en una proyección más de corto plazo en diseñar los procesos de sucesión de su CEO, pues quizás están olvidando un poquito más el medio y largo plazo. Lo dejo ahí. Y consejeros entrecruzados, con la definición que nos comentaba Laura, está asociado a un mejor desempeño social, no medioambiental, pero sí social con las variables que la metodología de Refinitiv nos aporta. En quinta conclusión, pues claramente los países con una orientación más hacia los stakeholders, ahí integraríamos los países de origen legal civil, los continentales europeos, como han visto, tienen un mejor desempeño medioambiental y social. Y en sexto lugar y último, pues obviamente que la Comisión de Sostenibilidad, disponer de una Comisión de Sostenibilidad está asociado a un mejor desempeño medioambiental y social, independientemente de que sea una comisión de sostenibilidad pura o sea una comisión de sostenibilidad que nosotros llamamos híbrida, es decir, integrada pues con la comisión de auditoría o con la comisión de nombramientos y retribuciones, como suele ser habitual en nuestra jurisdicción. Y nada, agradecer a todo el equipo de trabajo el esfuerzo que se ha hecho para disponer del estudio y de los datos. Y invito a que nos acompañen a la mesa. Le doy las gracias a Laura y invito a que suban a nuestro estrado a Ana Peralta y Carmen Gómez de Barreda para comentar algunos aspectos del informe. Es al revés. Pues me acompañan Ana Peralta, consejera independiente en BBVA Colonial y Green Energy Renovables, sectores distintos, yo creo que interesantes todos ellos. Carmen Gómez de Barreda, consejera independiente en Red Eléctrica, Mutua Madrileña y Centis también. Ya no. Ya no. Entonces está bien puesto ahí. Sí. Y Antolín Irausa, compañía que, como saben, las dos últimas, Mutua y Antolín, no son cotizadas. Y además yo creo que pertenecen a comisiones de sostenibilidad y yo creo que con su experiencia pues podemos, yo creo que hacer alguna reflexión adicional sobre las conclusiones que hemos aportado en nuestro estudio. Y les voy a plantear algunos temas abiertos, porque los datos son los datos. Nos pueden gustar más los resultados de los datos, nos pueden gustar menos, pero es lo que dicen los datos con las fuentes que hemos utilizado. Y la primera temática que quiero lanzarlas tiene que ver con la diversidad, ¿no? Hemos visto cómo la diversidad es probablemente una de esas variables que más impacta en un desempeño social y medioambiental. Hay países como Francia e Italia que en cuanto a diversidad de género están muy por encima de España, o países como Suiza o Irlanda que en el volumen o en la diversidad internacional están muy por encima de España. Parece como que España casi esto como que le aplica si acaso un poco menos, ¿no? Y la reflexión que les pido es qué puede estar provocando estas diferencias y bueno, y desde su experiencia y en los consejos en los que están,
cómo se integran estas diferentes dimensiones de la diversidad, no solamente la de género, que probablemente es la que más mediáticamente se analiza, en la gestión de sus consejos, y si realmente esta conclusión de lo importante que es la diversidad en todas sus dimensiones, hay conciencia en los consejos de administración hoy de lo relevante que es para el rendimiento medioambiental y social. Y aquí lo dejo. Si empiezas tú, Ana, la siguiente vale. empezará Mamen. Pues nada, muchas gracias, Mario y Esade, por invitarme a participar en este debate y por el estudio que habéis hecho, que me parece muy interesante y muy oportuno en estos momentos que estamos realmente, pues, todos los consejos bastante ocupados con estas materias, ¿no? Sí es cierto que sorprende, ¿no?, que España, saliendo en cabeza del performance o del rendimiento en materias medioambientales y sociales y también de gobierno corporativo, dentro de los países que habéis analizado, pues tiene menos diversidad en algunos de los aspectos que habéis analizado, ¿no? A ver, yo creo que España se ha incorporado un poco más tarde que otros países a incorporar, a intentar tener una mayor paridad o proporción de mujeres en los consejos. En mi opinión, muy empujados por la regulación y por las recomendaciones de buen gobierno, pero que es un tema que ha cogido velocidad y que es imparable. O sea, yo creo que esto es algo que vamos a ponernos al nivel de otros países que a lo mejor han empezado antes rápidamente y sobre todo, pues que ya la inercia que había anteriormente de que fueran solamente hombres los que ocuparan las posiciones en los consejos de administración, pues se ha roto y ahora casi es al revés. O sea que es complicado que cuando hay que renovar alguna posición en un consejo, pues se busque específicamente un hombre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la diversidad, como habéis puesto de manifiesto en el estudio, es más amplia que el género. El tema internacional, pues también es posible que en España, bueno, lo habéis visto, lo hemos visto con los datos, en España tenemos menos proporción de consejeros que no son locales. Yo creo que en España y en otros países se puede estar supliendo a lo mejor con un mayor expertise de consejeros nacionales que sí tienen experiencia internacional. Correcto. Y que, por otra parte, pues facilitan un poco la logística del consejo, porque daros cuenta que al final el trabajo del consejo, o sea, reuniones del consejo hay bastantes, pero luego hay reuniones de las comisiones, que cada vez son más y cada vez son más densas y más frecuentes. Entonces, pues toda la logística de traer consejeros de otros países, traducciones, documentación en al menos 2 idiomas. Bueno, pues quieras que no, complica algo la estructura, ¿no? El estructurarlo y el funcionamiento. Mientras que consejeros locales que viven en el país y que en cambio han tenido experiencias fuertes internacionales y profundas, pues yo creo que pueden suplir o por lo menos complementar de alguna manera este efecto, ¿no? Y aportar pues esa mirada distinta, ese punto de vista bueno, pues más internacional, de experiencias que no, bueno, pues que no sean tan asumibles en el país, ¿no? Un poco sería esto mi... ¿Y tú cómo lo ves? Bueno, bueno, lo primero, muchísimas gracias a los dos, tanto a Mario como a Laura, ¿no?, por habernos invitado a este debate muy interesante. Yo veo que habéis puesto una serie de herramientas, como digo yo, una serie de elementos muy buenos para la discusión, que hablan de tendencias y que además, sin cogerlos cada uno de ellos como un termómetro exacto, porque la muestra es tan sumamente amplia,
y en distintos países, como comentaba Ana, hay ciertas explicaciones para las cosas, pero sí que dan una base muy buena para discutir temas sobre los que no hay ninguna duda, ¿no? Uno de ellos es la diversidad, ¿no? La diversidad, yo soy muy fan de hablar de una diversidad mucho más amplia que la de género, aunque también porque cuando hablamos de diversidad de género volvemos a poner un termómetro en cosas que alguien preocupado por la diversidad de género, no me importa tanto esto como que está preocupado por un consejo diverso, que es la última variable y en definitiva la importante, ¿no? Para mí es esto, ¿no? Es que cuando tú estás preocupado por buscar un consejo diverso, básicamente lo que estás preocupado es por tener todos los elementos necesarios en tu consejo para una adecuada toma de decisión, ¿no? Entonces, en esto no hay un traje a medida, ¿no? O sea, es verdad que tú miras las compañías, creo que hacéis muy bien en poner determinados elementos en el debate para que las propias compañías piensen que deben de ir por ese camino, pero la primera reflexión es interna en cada una de las compañías. ¿Qué necesito yo en mi consejo? Es decir, es que habrá consejos en el que, entenderme, el consejero internacional pues no necesariamente sea uno de los expertise más necesarios, ¿no? en la toma de decisión, ¿no? Por eso, para mí, yo soy muy fan de las matrices de competencias y siempre digo bien hechas. Porque la matriz de competencias por cumplir, o sea, es decir, bueno, pues pongo una serie de competencias. Si la matriz de competencias debe de servir al Consejo, a la CNR en primer lugar y al Consejo como reflexión, es decir, ¿qué tenemos? Para mí una bien hecha es una que sea dinámica y una que esté conectada con el plan estratégico de la compañía. Si nosotros decimos en una compañía, el ejemplo que veníamos, muy local, con un ámbito muy local de actuación, pero que en su plan estratégico para los próximos 5 años tiene pensado doblar en inversión internacional, pues esa competencia de consejero internacional será una competencia estratégica para incorporar. Si no, pues a lo mejor es mucho mejor incorporar otro tipo de competencias. Por lo tanto, esa preocupación que finalmente llevará a consejos diversos y finalmente llevará a incorporar consejeros con distintas competencias a internacional, a consejeros que aporten distintas visiones, ahí seguramente habrá esa capacidad de renovación y de facto llevará a un consejo, cuando habláis, por ejemplo, del tema de edad. Es decir, hay cosas que si te preocupas por ella, de facto llegas a un consejo diverso, ¿no? Pero el acento tiene que estar ahí, ¿no? En que la diversidad no es otra cosa que la responsabilidad que tiene el Consejo en una toma de decisiones compleja y profunda y cada día, como dice Ana, más compleja, más profunda y de mayor dedicación, en tener todos los ámbitos cubiertos, ¿no? Porque ningún proyecto, ninguna inversión, ninguna operación de money, ningún plan estratégico, esto lo hemos visto y se ha puesto muy de manifiesto después de la pandemia, es necesario que tenga una discusión donde el prisma jurídico, el prisma de riesgos, el prisma de compliance, el prisma de los distintos elementos que nos podemos encontrar en la ejecución de ese proyecto, ese plan, estén suficientemente debatidos, ¿no? Incluso si hay un ámbito en el que dentro del debate, dentro del Consejo, no hay un nivel de profundización total, que existe, porque los consejos no se trata de incorporar absolutamente todas las competencias porque los haríamos enormes, ¿no? Pero se trata de identificar el gap y, por lo tanto, hay muchas capacidades de incorporación. No necesariamente siempre tiene que haber un consejero experto en algo, pero sí que te tienes que dotar, vía los ejecutivos, vía asesores externos, de que esa dimensión esté suficientemente debatida en el consejo. Por tratar también de buscarle una explicación a una de las variables que además está asociada un poco con la diversidad, hemos visto que consejos más grandes aportan más diversidad de expertise y, por lo tanto, se asocian a un mejor desempeño medioambiental y social. Probablemente esto sería interesante verlo con un poquito más de perspectiva hacia adelante, por lo menos en nuestra jurisdicción, ¿no? Porque es cierto que probablemente hemos sido más tardíos en incorporar una diversidad de expertise a los consejos. Tradicionalmente, pues, eran consejos con financieros, con CEOs, con algunos abogados, algunos juristas, pero poco más que eso. Y hemos ido enriqueciendo en estos últimos años los consejos con algún otro perfil. Probablemente en unos años consejos, ojalá, ese es mi deseo, esa es mi proyección, un poquito más pequeños, siguen asociados a un mejor desempeño
medioambiental y social, porque probablemente se haya podido consolidar esa diversidad de perfiles, ¿no? Ojalá sea así, porque obviamente consejos muy grandes, y eso también está científicamente demostrado, pues les cuesta ser más eficaces, ¿no?, en su desempeño. El segundo bloque de contenido, para tratar un poco de tener vuestra visión, tiene que ver con la independencia, ¿no? Claramente, los consejos que disponen de un consejero independiente coordinador o senior independent director, el independent director es función de la jurisdicción, los nombres que asumen ese independiente, ¿no?, que coordina al resto, que tiene influencia sobre la agenda, que puede liderar la evaluación del presidente o del CEO, etcétera, etcétera. Está asociado con un mejor desempeño medioambiental y social, ¿no? Y por otra parte, consejeros independientes con un tenure más reducido, ¿no? No con muchos años, ¿no?, sirviendo en el mismo consejo. Pero no tener más consejeros independientes. No sé, ¿qué os sugiere, ¿no?, estas conclusiones, ¿no?, que nos llevan los datos? Empiezas, Mamen, y pasamos luego a Ana. A ver, mi opinión es que no es tener más. Lo difícil es que exista una dinámica en el Consejo que fomente la independencia. Es un buen punto. Es decir, lo que realmente da profundidad en el debate, transparencia y consejeros con implicación, para mí es lo que realmente da un grado de independencia en el Consejo. Ya sé que es difícil de medir, ¿no? Oye, cuánto te implicas, tal, pero seguro que, Ana, tú lo ves en los consejos, ¿no? Es decir, el grado de implicación, el grado de discusión, el grado de que las cosas se debatan 2 y 3 veces si es necesario. Esto, para mí, es lo que da un poco esa dinámica de discusión de independencia. Y yo os diré que he visto consejeros independientes menos independientes y consejeros dominicales mucho más independientes que los independientes, entendiendo. Yo siempre digo que un buen dominical es un maravilloso independiente, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho más de esto, ¿no? Es decir, para mí, y lo vemos en todos los grupos de interés, especialmente ahora ya Proxy Advisors y demás, lo que están buscando es un consejo más sofisticado en este sentido. Es decir, ya no es verdad que hace unos años el baremo era cumplir con un determinado número de independientes. Volvemos otra vez un poco como las herramientas que te ayudan a esto, ¿no? Pero ahora además se busca ese nivel de compromiso, ese nivel de participación, ejercer una verdadera supervisión y sobre todo el pensar en esa visión de medio y de largo plazo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vas a hablar con proxies y tal, los elementos de debate, bueno, depende de la compañía, ¿no?, de lo avanzada que esté en estos temas, ¿no? Pero al final yo creo que lo que desde luego yo he visto en los últimos años es un salto, un cambio hacia tratar de medir de alguna manera ese compromiso del Consejo, ese compromiso real del Consejo, ¿no? Desde el punto de vista del CIC, es verdad, yo creo que es uno de los, el que exista un CIC, y vuelvo un poco a lo mismo de antes de la materia de competencias, ¿no? De verdad, ¿no? Entonces, el que exista un CIC de verdad, cuando digo verdad, es decir, con unas funciones muy bien definidas en el reglamento del Consejo, en el que realmente tenga su margen de actuación interno y externo, y cuando hablo de interno es pues impulsando mejores dinámicas del Consejo, que no necesariamente, yo lo he dicho muchas veces, es una figura que tiene que emerger en una situación de crisis, que puede hacerlo y para eso está, pero no necesariamente su actuación, es decir, su creación de valor está en una situación de crisis. Generalmente, para mí, crea mucho más valor cuando realmente lo que impulsa y ayuda al presidente o la presidenta a que las dinámicas del Consejo funcionen mejor, esto internamente, con elementos de, pues, efectivamente, favorecer lo que hemos dicho, ¿no?, de todos los planes de sucesión, la discusión, la evaluación del Consejo y tal, pero en las evaluaciones del Consejo como tal, pues a lo que vamos es a que luego se establezcan unos planes de mejora y unas actuaciones que el propio Consejo se da. ¿En qué sentido? Bueno, pues si tú te miras dentro y dices, oye, en esto podemos mejorar, pues tratar de que eso se impulse, ¿no? Y externamente, mucho de tratar de explicar la compañía a los proxy advisors, ¿no? Que yo creo que es
es uno de los elementos principales que puede ejercer un CIC, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Las compañías hay que explicarlas porque cada una tiene su propia idiosincrasia, tiene sus porqués y el hecho de que exista un CIC preocupado por una mejora continua en temas que tienen que ver con buena gobernanza, yo creo que desde luego lo impulsa. Bueno, ahí lo dejo. Ana. Sí, la verdad es que, bueno, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Mamen, entonces, bueno, tampoco me quiero repetir mucho. Sí me parece muy importante, abundando en el tema de la independencia, además de que el Consejo organice y tenga una dinámica que favorezca esa participación independiente de los consejeros, sean independientes o sean dominicales o cualquier clasificación que tengan, también es importante que cada consejero tenga la responsabilidad de ser independiente, cosa que, bueno, pues todos sabemos que no es tan fácil. No es tan fácil el ir contracorriente del pensamiento dominante. Y esto, pues un consejero independiente pues lo tiene que hacer. Entonces, realmente, el número de consejeros independientes yo creo que dice poco. Hay que ver la calidad de la independencia en esos consejeros y luego las dinámicas, como muy bien decías, de cómo todo eso se propicia para que el debate pueda ser lo suficientemente libre, lo suficientemente rico, aportando los puntos de vista de todos, independientemente de que se esté de acuerdo con la propuesta o con el pensamiento dominante o no. Y esto yo creo que es muy relevante. No sé si el consejero coordinador puede ayudar a esto, entiendo que sí, porque sería una de sus funciones, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues eso es algo también está traduciéndose en el estudio que habéis hecho. Y luego, más allá de esto, yo creo que ya específicamente hablando de la influencia que esto puede tener en el desempeño medioambiental y social, yo creo que al final es que el Consejo en su conjunto es el que tiene que tomar el liderazgo en estos aspectos. O sea, no son los independientes solo. Son los independientes, son los dominicales si los hay y son, por supuesto, los ejecutivos, porque es que al final el Consejo puede estar impulsando una estrategia de ESG más acorde a la empresa, más agresiva, con objetivos más exigentes, pero al final al que le toca implementarlo y donde está la diferencia realmente es en la ejecución y a quien le toca implementarlo es al primer ejecutivo de la empresa, ¿no? Y al consejero delegado. Y si el consejero delegado no está implicado, pues yo creo que esto no acaba de funcionar. Entonces, me parece importante ese nivel de independencia y esa calidad de independencia, pero me parece muy importante ese entendimiento de todo el Consejo de la importancia que tienen las materias medioambientales y sociales en la empresa y cómo eso se traslada al negocio y a la creación de valor de la compañía. Entonces, yo creo que esto ya los consejos lo tenemos absolutamente asumido. O sea, es una demanda que no es de los consejeros independientes, es una demanda de la sociedad, es una demanda de los clientes, de los empleados y definitivamente de los inversores, que yo creo que ahí, ¿sabes? Esto está marcando una diferencia, porque al final el primer interesado en que los inversores estén valorando bien a las empresas, que estén valorando sus actuaciones en medio ambiente y sociales, que finalmente se va a traducir en algún momento en mayor valor para la compañía, es el Consejo y los ejecutivos. Entonces, bueno, yo creo que esto ha sido un impulso definitivo. Yo por concluir este bloque, para mí, al alcanzar la conclusión de que disponer ese 28-29% de compañías de la muestra que tienen una figura, un CIC, una figura similar, ¿no? Parece que está asociado a un mejor desempeño medioambiental y social, con lo que significa, y lo habéis comentado vosotras, si nos retrotraemos hace 12, 14 años, cuando esta figura empezaba a aparecer, ¿no?, en la doctrina, ¿no?, en los debates de la comunidad de gobierno corporativo y en nuestro país había serias dudas, ¿no?, de lo que podía aportar
una figura que decían, ¿no? Se decía mucho, ¿no? Que era importada de otras jurisdicciones, que aquí no había cultura de ello. Recordarás, Mamen, porque tú y yo nos conocimos en aquellas épocas y hablábamos de estos temas. Yo creo que los datos al menos nos dicen que útil parece que lo es, ¿no? Luego hay que ver, evidentemente, el contexto, que esté bien definido el rol y que no sea simplemente algo que ponemos ahí un clic, ¿no? para cumplir, ¿no? Pasamos al tercer bloque de reflexión que os pido, que tiene que ver un poco con el expertise. No hay muchos consejeros con una carrera en el ámbito ejecutivo que podamos decir son expertos en temas ESG o medioambientales, si lo queremos circunscribir a ese ámbito. Los que hay en el ámbito social están todavía por ver que lleguen en número. Alguno tenéis y tenemos alguna muestra, pero yo diría que muy puntual, ¿no? en los consejos todavía. No habiendo, lo que creo que el estudio nos puede permitir reflexionar y reflexionar a los consejos es que hay algunas otras expertise que pueden tener consejeros que sí hay más disponibilidad, entre comillas, en el mercado. Esto es una oportunidad para mis amigos Executive Search, Elena, Miguel Ángel, que podéis aprovechar, ¿no? Pero lo cierto es que hay pistas, ¿no? De que por otras vías podemos llegar realmente a aportar un conocimiento en este ámbito al Consejo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Creo que, Ana. Bien, a ver, al final, antes lo hemos comentado también, ¿no? Que el Consejo pues, tiene una herramienta que si se utiliza bien, pues es muy buena, que es la matriz de competencias y que recoge pues, las experiencias, los conocimientos, la capacitación, en definitiva, que tienen los consejeros en cada uno de los ámbitos que son relevantes para el Consejo. Y ahora mismo, pues los temas medioambientales y sociales son temas relevantes, con lo cual se está incorporando en esta herramienta. ¿Y cuáles son? ¿Realmente lo estáis viendo en vuestras compañías, ese expertise explícito, ¿no? Se está demandando. Se está demandando. O sea, yo es una cosa que veo en las evaluaciones de los consejos. Sale. Cuando hace falta más experiencia en temas sociales y medioambientales. Hace falta pues, temas de la Comisión de Sostenibilidad, por ejemplo, que luego hablaremos, entiendo, de ella. Pero bueno, hace falta profundizar más o crear una comisión de sostenibilidad. O sea, son temas que el Consejo, o sea, los consejeros están demandando. Y las comisiones de nombramientos están asumiendo y se está buscando. Entonces, una de las cosas que habéis comentado antes es esa relación entre más diversidad de género y más expertise en determinadas materias. Yo lo veo claramente, o sea, cuando se incorpora un nuevo consejero, se intenta mejorar esa diversidad en aquellos aspectos donde es más necesario y al mismo tiempo incorporar el expertise donde está el consejo un poco más descubierto o donde tiene a lo mejor alguna competencia bueno, pues que directamente no tiene. Esto es raro, o sea, que no tenga una competencia clave es raro, pero sí es verdad que se pueden fortalecer algunas determinadas. Yo hay una competencia o una expertise que no he visto en vuestro estudio y que me parece interesante, que es el de la innovación. Porque yo creo que para temas de medio ambiente y sociales, sobre todo de medio ambiente, por toda la revolución que estamos sufriendo en relación al cambio climático y todas las oportunidades que hay de inversión y de desarrollo y de negocio en relación a esto, y hace falta mucha innovación alrededor de esta materia, me parece para esto bastante más interesante que la tecnología. O sea, la tecnología es otra cosa, pero el haber trabajado sistemáticamente en entornos de innovación
que te permiten, bueno, pues tener una visión un poco más allá, ¿no?, de la tradicional, yo creo que en un consejo, que tendemos a ser un poco más conservadores, pues vendría muy bien. Buen punto. Pues gracias, Mamen. Bueno, a ver, este enfoque, no sé, que hablamos, al final nos lleva mucho a muchas de las cuestiones que ya han aflorado, ¿no? De entender bien la diversidad, ¿no? De entender bien la diversidad desde el punto de vista de incorporar un enfoque múltiple. O sea, yo lo que creo que es un riesgo y hay que huir es de este enfoque mono, ¿no? De una monovisión, un monocolor, ¿no? En el consejo, que hacía, que llamémosle si quieres antaño, era más bien una cuestión de comodidad, ¿no? De consejos que debatían menos, discutían menos, por lo tanto, entenderme, tocábamos menos las narices, ¿no? Pero el hecho de que los temas requieran un mayor nivel de discusión, yo siempre hablo mucho de que una calidad del consejo también es mucho la calidad de sus comisiones. Habría que estudiar las comisiones, ¿no? O sea, para mí un consejo que funciona muy bien es un consejo que el 80 o el 90% de lo que está en el orden del día ha pasado por las comisiones. Y ha pasado por las comisiones, como digo yo, con una ida y vuelta. Es decir, que no necesariamente se tiene que aprobar en la sesión de la comisión, en la primera sesión de la comisión, sino que como las sesiones de comisión para mí son grupos de trabajo de parte del consejo con el equipo directivo, pues ahí hay un nivel de entendimiento, de profundización, de que viene el directivo, de que entras más en materia, que discutes un determinado tema. Pues yo creo, y además hay una muy buena conjunción porque se produce en el mismo momento, pues, una capacidad de contar un documento, de explorar un documento con un nivel de formalismo, llamémosle, con un también mayor plazo de discusión, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque las agendas de los consejos muchas veces van muy tasadas, ¿no? Y donde se aunan pues el expertise interno de la compañía, que al final es quien todas estas cosas, y lo decía Ana, ¿no? Al final realmente tienes que aterrizarlas, porque tocando ya el tema de ESG general está muy bien, pero la ESG bien llevada es aquella que, conociendo todas estas cuestiones que importan, tú haces tus análisis de materialidad, priorizas, ves los asuntos relevantes para la compañía, pero luego hay que aterrizarlo. Y esto es lo difícil, ¿no? Entonces, con ese nivel de discusión en las comisiones en las que realmente los temas más operativos, más del día a día de la compañía, en discusión con los consejeros le das ese barniz, llamémosle, más estratégicos, más de explicación al consejo, más de conexión de todas estas cuestiones con la estrategia de la compañía, yo creo que es muy buen elemento de trabajo y de discusión, ¿no? O sea, yo he tenido directivos, alguno conoce Ana, en las que hemos trabajado muy profundamente las comisiones en algún tema y yo creo que gracias muchas veces a ese trabajo luego han salido de la compañía, porque hay un momento de salida de la compañía y ahora se las disputan también en los consejos de administración y teníamos esta conversación de qué bien me ha venido esas discusiones en las comisiones, porque ahora que estoy en el consejo entiendo muy bien qué tengo que pedir y cómo lo tengo que pedir, ¿no? Y qué base de discusión está. Y es así, ¿no? Es decir, es más un documento de trabajo que luego tú aportas al consejo y que el consejo está, llamémoslo en su conjunto, más tranquilo de que ha habido una serie de consejeros, 2, 3 o 4 que estén en una comisión donde le han dedicado la profundidad que requieren los temas, ¿no? Porque este es otro de los elementos con los que tenemos que trabajar en el consejo de administración. Cada día hay una mayor complejidad de los temas, cada día hay y es verdad que las agendas pues dan para lo que dan, con lo cual la garantía de que los temas están discutidos en profundidad, yo creo que esto es importante. Y ligando un poco con lo que comentabas, esa es la razón por la que dentro de las comisiones tienes que tener personas que tengan esa capacidad de interlocución más profunda de los temas, ¿no? Y tienes que conformar no solo un consejo arriba, sino a mí me parece muy interesante también la composición de cada una de las comisiones. Si tú tienes una comisión de sostenibilidad, hablando un poco pues, del tema que sacabas, con la capacidad de unos consejeros de discutir sobre esos temas, pues será una comisión muy rica. Si tienes una comisión de sostenibilidad que bueno, pues es que la tenemos que tener, ¿no? Y entonces montas una comisión de sostenibilidad y de alguna manera pues procuras que tenga poco contenido, que se discutan poco los temas y que pasen 2 o 3 cosas, ¿no?
pues enriquecerás muy poco. Totalmente de acuerdo. Y el último tema, vamos a retrasar 10 minutos el café, no más de 10 minutos. A media en punto terminamos, pero me parece que una reflexión sobre las comisiones de sostenibilidad merece la pena. Aquí no vamos a discutir un poco o interpretar los datos, yo creo que son quizás fácil de interpretar. Sí os voy a pedir, dado que estáis en consejos que en los últimos años han incorporado en su configuración comisiones de sostenibilidad, el que nos contéis un poquito cómo se trataban estos temas en esos consejos antes y después de tener comisiones de sostenibilidad. ¿Qué cambios ha habido en la manera de abordar estos temas, ¿no? Y la segunda parte es para aquellas compañías, fundamentalmente hay todavía en el IBEX, pero fundamentalmente el mercado continuo, ¿no? Bueno, o de otras, o no cotizadas, ¿no? Pero de cierta complejidad, que están en el debate de comisión de sostenibilidad sí o no, ¿qué recomendaciones les daríais? Y si digo, para ajustarnos a y media en punto, tenemos aquí 8 minutos, 3 minutos para cada una y 2, o 3 y medio cada una y uno de cierre, que nos deis algunas pinceladas para responder a estos dos temas. Mamen. Sí, bueno, ya sabes que lo de hablar poco bueno, no sé, me cuesta. Te daré así un pero codazo. Tú dame un codazo. A ver, yo creo que antes los temas, es decir, yo también he vivido situaciones en las que he tenido la suerte de vivir compañías que ya tenían un muy buen desempeño en lo que hoy en día llamamos ESG, que antes era pues una buena gobernanza, su desempeño en los temas medioambientales y tal. Entonces, estas compañías es mucho más fácil, ¿no?, llevar esa discusión al Consejo de Administración porque lo tienes un poquito en el ADN y de alguna manera lo elevas, ¿no? Mi aprendizaje en esto, de alguna manera, o por querer compartir, es que sí que es muy positivo tenerlo, por una razón, porque a pesar de que puedas tener un buen desempeño en esos temas, lo que le da son dos cosas, ¿no? Una ligazón más con la estrategia de la compañía, es decir, lo elevas de alguna manera, ¿no? Y luego haces que todo tenga esa transversalidad tan necesaria en el ESG, ¿no? Yo, por hacerlo gráficamente, siempre digo que hay que huir de aquellas compañías que simplemente tienen un área, un departamento, llámalo como quieras, de sostenibilidad o de medio ambiente, como hace muchos años era el de calidad, ¿no? Es decir, al final la sostenibilidad es mucho más que un área o una dirección o un departamento, ¿no? Que efectivamente tiene que existir porque de alguna manera las dinámicas luego internas hay que procurar llevarlas al día a día, ¿no? Yo creo que así de aprendizajes de cómo lo haría. Bueno, tenemos una experiencia juntos en esto, ¿no? O sea, montamos una comisión de sostenibilidad y realmente yo me apoyé en Mario en ese momento porque no había, yo creo que había una en el IBEX, ¿no? Cuando lo montamos, ¿no? La primera fue definir unas funciones muy claras, ¿no? Yo sí que daría dos tips y es hablar mucho con todo el consejo, porque al final hay una parte cuando creas una comisión de sostenibilidad que lo que debes de evitar es pensar que el resto de comisiones les quitas trabajo, ¿no? O les quitas funciones o atribuciones, ¿no? Estas cosas siempre nos suelen sentar bien, ¿no? Entonces, las comisiones de sostenibilidad hay que concebirlas como una comisión, yo siempre digo, de apoyo a las demás del Consejo. ¿Por qué? Pues porque muchos de los temas que tocas, lo que tienes que darles es la visión o el ámbito de sostenibilidad a lo que hacen otras en el Consejo. Ejemplo clarísimo de dos comisiones con dos funciones muy claras. Riesgos, ¿no? Pues riesgos generalmente, evidentemente, está en la comisión de auditoría control, salvo que hay una comisión de riesgos específica, pero generalmente comisiones de auditoría. No se trata de que haya una parte del mapa de riesgos que es mío o que es tuyo. No. Se trata de que darle la tranquilidad a la comisión de auditoría que cuando esté elaborando su mapa de riesgos, la parte de riesgos más asociados a los temas de cambio climático van a ser trabajados durante todo el año en otra comisión con profundidad. Y esto va a ser un apoyo, una ayuda a la comisión de auditoría. En el otro ámbito, retribuciones, pues lo que tienes que apoyar a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el establecimiento, por ejemplo, de los objetivos de todo el equipo directivo, en que de alguna manera aquellos que están vinculados a sostenibilidad
a lo mejor ellos no son tan expertos en las métricas, ¿no? Es decir, cómo podemos vincular objetivos de sostenibilidad a los objetivos del equipo directivo en general y qué métricas utilizamos, ¿no? Yo creo que tienes que dar esa visión transversal y ayudar al resto del Consejo, por lo tanto al resto de comisiones, a hacer mejor su trabajo, ¿no? Ana. Sí. Sí, a ver, yo creo que el tener una comisión de sostenibilidad, ya sea específica o sea híbrida, pues indudablemente tiene efectos positivos. O sea, la experiencia que yo he vivido es, pues de antes en el Consejo, en el Pleno del Consejo, pues ver los temas relativos a sostenibilidad, pues a lo mejor un par de veces al año, y metidos en una agenda bastante apretada donde realmente pues no tienes mucha capacidad de profundizar en los temas, más que en otros temas del día, pues a darle a sostenibilidad y concretamente medio ambiente. Yo creo que es lo que más se ha trabajado últimamente en las comisiones de sostenibilidad, pues es un nivel de profundidad pues que no es comparable. Tanto por parte de los ejecutivos para presentar todo lo que está haciendo la empresa en materia de sostenibilidad, como también por parte de los consejeros, de estar más atentos a lo que pasa en el mundo en todas estas materias, de formarse, pues bien a través de la propia empresa o bien cada uno de forma particular. Y eso, por supuesto, pues luego se traduce en un mayor liderazgo y un liderazgo además más informado por parte del Consejo en todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad y una mayor capacidad de supervisión de la ejecución por parte de los directivos, ¿no? Entonces, al final es un mejor rendimiento en esta materia. Yo creo que el Consejo, a través de las comisiones, realiza un papel impulsor muy importante. Se siente más seguro a la hora de fijar unos objetivos a lo mejor más retadores, ¿no? De los que anteriormente pues el equipo directivo se podía estar fijando. Y, muy importante, tiene más capacidad para asegurarse de lo que se está haciendo en materia de ESG. Es algo que está imbricado en la estrategia de la empresa y crea valor a largo plazo para la empresa. Recomendaciones para el futuro, para los que tienen la duda. Yo creo que claramente, ya digo, hay que analizar si conviene una comisión específica o conviene más el de repartir las funciones relacionadas con medio ambiente y social en distintas comisiones. Cualquier modelo es válido y hay que ver cuál se adapta mejor al consejo del que estamos hablando. Y mucha flexibilidad, yo diría, a la hora de plantear, o sea, definir funciones, por supuesto, definir competencias, pero con la flexibilidad suficiente como para poder cambiarlas, porque ahora mismo hay solapamientos entre unas comisiones y otras, tú has mencionado algunos. Bueno, al final no son solapamientos, sino que una comisión puede ver el mismo tema desde una perspectiva y otra comisión lo puede ver desde otra. Lo importante es que haya ese diálogo, que haya esa transversalidad que has mencionado tú. Me parece muy importante que no sea una cosa estanca y que al final pues sea el Consejo en su conjunto el que se beneficia de todos estos aprendizajes y desarrollos y avances que estamos consiguiendo en las comisiones. Muy bien, pues nada, concluimos aquí. Ahora tenemos un café donde podemos continuar alguna de estas reflexiones. Yo me quedaría con, si no tenemos esa comisión de sostenibilidad, yo creo que hay que analizar realmente, ¿no?, las ventajas que puede generarnos, ¿no?, con esas matices, ¿no?, que tanto Mamen como Ana nos han aportado. Lo importante es tenerla, independientemente de que sea específica o sea híbrida. Y yo aquí, ayer en un acto lo dije y luego me han puesto algún tuit por ahí, pero estoy convencido de ello. Hoy no, hoy yo creo que los consejos han de dar el paso y han de configurar una comisión de sostenibilidad. Creo que eso ayudará de alguna forma a consolidar
este ámbito en la agenda de los consejos y darle la relevancia que tiene, pero sí en el medio-largo plazo, por lo menos esta es una expectativa, ojalá se cumpla. Yo creo que veremos comisiones, aquellas pocas compañías, que no hay tantas, que tienen comisiones de estrategia, me atrevo a decir que más de una y de dos acabarán dentro de, no creo que en el corto plazo, creo que en el medio-largo plazo, convirtiendo o integrando el ámbito de la sostenibilidad en la estrategia. Es lo que le da sentido, es lo que le da credibilidad y probablemente pueda ser lo más eficaz en algún momento. Pero lo dejo ahí para el debate y supongo que muchos de ustedes coincidirán y otros no coincidirán con lo que digo. Nada más que agradecerles nuevamente a Ana Peralta y a Carmen Gómez de Barreda su generosidad de compartir sus reflexiones con todos nosotros. Agradecerle a Laura y a Diligen, como siempre, el apoyo que nos ofrecen al Centro de Gobierno Corporativo de SADE, a nuestros socios PwC, Georgeson y el Club de Consejeros de SADE Alumni. A todos ustedes por habernos acompañado en un estudio de esta naturaleza en la que llevamos meses trabajando y invitarles a tomar un café todos juntos abajo. Muchísimas gracias a todos.